Bienvenidos a este resumen sobre la norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017. Esta nueva versión incluye algunos cambios notables relacionados con su estructura y alcance que deben ser mencionados antes de entrar en mayores detalles de cada una de las secciones. La estructura. La nueva estructura de la norma ya no se basa en los dos capítulos principales, el cuarto para los requisitos de gestión y el quinto para los requisitos técnicos a los cuales estábamos acostumbrados. Para armonizarla con el resto, esta sigue las directrices de la CASCO para las normas de evaluación de la conformidad y la estructura está más orientada al proceso. La norma está estructurada de la siguiente manera: requisitos de la estructura, requisitos de recursos, requisitos del proceso, requisitos del sistema de gestión. La norma también incluye dos anexos que no estaban incluidos en la versión anterior: el anexo A relativo a la trazabilidad metrológica y el anexo B relativo a las diferentes opciones del sistema de gestión del laboratorio. La redacción. Se da una mayor orientación al proceso y a la implementación de un pensamiento basado en el riesgo. Esto se ve reflejado en el cambio en la forma de formular los requisitos. Si bien en la edición anterior de la norma se han expresado disposiciones específicas para la aplicación en el laboratorio, la nueva elección de palabras se basa más en el rendimiento o el desempeño y por lo tanto es mucho más abstracto. El resultado o el propósito de ciertos procesos está ahora integrado en las formulaciones, requisitos basados en el desempeño, mientras que el diseño concreto de los procesos, es decir, el cómo, se deja en manos del laboratorio. Por consiguiente, se ha abandonado la descripción de los pasos individuales del proceso. Ámbito de aplicación. Se ha incluido una nueva definición del término laboratorio y de sus actividades. En la nueva versión, un laboratorio se ha definido como una organización que puede realizar ensayos, calibraciones y o muestreos asociados con ensayos o calibraciones posteriores. Se ha introducido el término actividades de laboratorio. La nueva definición resultante del término laboratorio deja claro que las actividades de laboratorio no solo incluyen el ensayo y la calibración, sino también el muestreo, siempre que ello esté relacionado con un ensayo o una calibración posterior. Para el usuario es importante que se apliquen los requisitos apropiados a las tres actividades siempre que la norma hable de actividades de laboratorio. A continuación identificaremos los principales cambios de la norma ISO/IEC 17025 a menudo en comparación con la versión anterior. Daremos sugerencias sobre cómo implementar esos cambios. Pensamiento basado en el riesgo. Identificación de los cambios. Esta norma requiere que el laboratorio planifique e implemente acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades sienta las bases para aumentar la eficacia del sistema de gestión, lograr mejores resultados y prevenir los efectos negativos. El laboratorio es responsable de decidir qué riesgos y qué oportunidades deben abordarse. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Los objetivos de las evaluaciones de riesgos en el laboratorio son los siguientes: garantizar que el sistema de gestión alcanza los resultados previstos, mejorar las oportunidades para lograr el propósito y los objetivos del laboratorio, prevenir o reducir los impactos no deseados y los posibles fallos en las actividades del laboratorio y lograr la mejora continua. El pensamiento basado en el riesgo en un laboratorio no es una novedad, pero se promueve en la nueva norma, aunque la norma no estipula un sistema completo de gestión de riesgos, por ejemplo, conforme a los requisitos de la norma ISO 31000. Se espera que el laboratorio planifique e implemente acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Por lo tanto, es útil obtener una visión general de los riesgos específicos, así como las oportunidades correspondientes para el laboratorio y documentar los resultados del análisis de riesgos. Deben tenerse en cuenta tanto los riesgos de producir resultados no válidos, incluida la presentación de una declaración de conformidad no válida,
como los riesgos de imparcialidad. Además, los niveles de riesgo relativos al trabajo no conforme y a las declaraciones no válidas. Este análisis de riesgos, así como la idoneidad de las acciones resultantes, se implementarán en el sistema de gestión. Por lo tanto, se recomienda abordarlo durante las reuniones de la revisión por la dirección. Requisitos generales de imparcialidad y confidencialidad. Identificación de los cambios. Se ha introducido un nuevo texto armonizado, por lo que se trata de cláusulas completamente nuevas. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. En cuanto a la imparcialidad, se recomienda redactar un documento en el que, en función de las necesidades, se incluyan los siguientes pasos. Análisis de los posibles riesgos de imparcialidad, incluidos los riesgos derivados de las actividades del laboratorio, sus relaciones y las relaciones de su personal. Medidas para eliminar o reducir al máximo los riesgos relativos a la imparcialidad. Plan de acción. Diseñar e implementar las acciones pertinentes. Compromiso del laboratorio con su integridad mediante la firma de una declaración por parte de la alta dirección. En cuanto a la confidencialidad, el cliente debe ser informado por escrito si el laboratorio tiene la intención de poner a disposición del público cualquier información confidencial sobre el cliente. Esta información deberá facilitarse antes de iniciar las actividades y, por lo tanto, deberá incluir en la oferta o en el contrato u otro documento similar utilizado por el laboratorio. Es práctica común que la información sobre las asignaciones de clientes se mantenga confidencial. El personal del laboratorio, los proveedores, el personal, etc., también deben firmar una declaración de confidencialidad. Requisitos estructurales. Identificación de los cambios. Las necesidades se han reestructurado. Los cambios más importantes son: el término líder de calidad no se menciona, aunque las funciones siguen estando incluidas en la norma. El término director del laboratorio tampoco se menciona, aunque las funciones siguen incluidas en la norma. Ya no es necesario tener suplentes para los puestos clave. El laboratorio está obligado a registrar las actividades que realiza. Las actividades no incluyen aquellas que han sido subcontratadas permanentemente. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Se sugiere adaptar los documentos existentes en el laboratorio y escribir un breve resumen de las actividades que cumplen con la norma ISO/IEC 17025. Si existen otras actividades subcontratadas permanentemente, etc., también deben incluirse en este documento, pero deben estar claramente marcadas. En cuanto a los requisitos de comunicación, se sugiere comunicar los resultados de la revisión del sistema de gestión al personal afectado. Por ejemplo, comunicar que ya no existe un líder de calidad o que se eliminó el suplente de microbiología. El personal. Identificación de los cambios. Aquí no hay cambios sustanciales. Los más prominentes son: se ha abordado la necesidad de supervisar antes de la autorización y de controlar después de la autorización al personal. Se ha eliminado la necesidad de evaluar la eficacia de la formación. Se ha eliminado la necesidad de documentar las descripciones de los puestos de trabajo. Sin embargo, es necesario definir los requisitos de competencia para cada función, no solo las funciones de gestión, sino todas aquellas que tienen un impacto en los resultados del laboratorio. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. En la sección 6.25, la norma incluye una lista de la A a la F que debe considerarse en orden cronológico. Se sugiere ajustar los documentos existentes en el laboratorio a esta nueva situación. Por lo general, los laboratorios ya tienen un plan de monitoreo o de supervisión para el personal. Los métodos de supervisión o monitoreo más utilizados son muestras de medición conocidas. Para ello pueden usarse normas de referencia, muestras de intercomparaciones, etc. Muestras ciegas, comparaciones inter o intralaboratorios, exámenes para conocimientos intelectuales. Se recomienda registrar todas estas actividades, instalaciones y condiciones ambientales. Identificación de los cambios. Aquí tampoco hay cambios significativos. Cuando los ensayos se realizan en instalaciones fuera de su control permanente, la nueva norma exige que se cumplan
los requisitos ambientales y los relacionados con las instalaciones. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Es aconsejable adaptar los formatos a los requisitos medioambientales si los hubiere. Necesidades de recursos, los equipos, identificación de los cambios, las normas, los materiales de referencia, los reactivos y los programas informáticos se consideran ahora también en la sección de equipos. Se establecen las condiciones para calibrar el equipo. Estas son: si la exactitud o la incertidumbre afectan a la validez de los resultados o si es necesaria la calibración para establecer la trazabilidad metrológica. Se ha incluido una referencia a la norma ISO 17034 para enfatizar la competencia de los productores de materiales de referencia. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Adaptar y ampliar el sistema de control de equipos a reactivos, normas, materiales de referencia, equipos auxiliares y software. Esto implica al menos lo siguiente: la identificación, un inventario y almacenamiento, calibración y o verificación, modificación del plan de mantenimiento según corresponda, registros de daños y reparaciones. Antes de que el laboratorio utilice un nuevo software desarrollado por el laboratorio o por un proveedor externo, este debe ser validado, excepto si se trata de un software estándar disponible en el mercado. Las actividades de validación del nuevo software tienen mucho en común con la validación de métodos y de las pruebas de aceptación de nuevos equipos. En resumen, la validación demostrará que el software está adaptado para el uso previsto. Cuando el software se incluye en el equipo, la validación debe incluirse en la prueba de aceptación y también debe considerarse durante la calibración. Sin embargo, en muchos casos el software integrado podría considerarse un software estándar disponible. Trazabilidad metrológica. Identificación de los cambios. La mayoría de las notas han sido borradas y se ha creado un nuevo anexo informativo sobre trazabilidad metrológica. En el anexo A se han incluido posibilidades sobre cómo establecer y demostrar la trazabilidad. Esto es a través del uso de un Instituto Nacional de Metrología o un laboratorio de calibración acreditado, entre otros. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Siempre que sea posible y rentable, es más fácil para el laboratorio utilizar laboratorios de calibración o institutos nacionales de metrología acreditados. Sin embargo, si esto no es posible, es aconsejable evaluar su competencia basándose en la norma ISO/IEC 17025. Los principales aspectos de la evaluación son: trazabilidad de las normas utilizadas, procedimiento de calibración utilizado, procedimiento de la evaluación de la incertidumbre. Si los resultados no pueden rastrearse hasta el Sistema Internacional de Unidades, el laboratorio puede utilizar otros métodos reconocidos: laboratorios de referencia, normas y o materiales de referencia, procedimientos de referencia, etc. Productos y servicios proporcionados externamente. Identificación de los cambios. Esta nueva norma incluye el concepto anterior de subcontratación, por lo que las compras y la subcontratación se compilan ahora en una sola cláusula. El laboratorio debe tener un sistema para seleccionar, evaluar, monitorear y reevaluar a los proveedores externos. El laboratorio se asegurará de que todos los productos y servicios adquiridos cumplen con los requisitos. El laboratorio aclarará lo siguiente al proveedor: las características de lo que se va a comprar, los criterios de aceptación, la competencia necesaria del personal y las actividades que el laboratorio tiene la intención de realizar en las instalaciones del proveedor. 3 maneras diferentes describen qué productos y servicios pueden ser suministrados externamente. El procedimiento de revisión de las solicitudes, ofertas y contratos incluirá la comunicación del laboratorio al cliente sobre las actividades externas y el cliente deberá aprobar la participación de proveedores externos antes de iniciar las actividades del laboratorio. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. El laboratorio se asegurará de que el sistema de evaluación y control de los proveedores cumple la norma ISO/IEC 17025. Cuando se compra un software estandarizado, este software puede considerarse validado. Requerimientos de proceso. Revisión de las solicitudes, las ofertas y los contratos. Identificación de los cambios. Cuando se subcontrata una actividad de laboratorio,
es necesario obtener la aprobación del cliente. Si el cliente requiere una declaración de conformidad, entonces la regla de decisión tiene que ser clara y tiene que ser comunicada y acordada por el cliente. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Se debe modificar los documentos comerciales para incluir los nuevos requisitos. Selección, verificación y validación de los métodos. Identificación de los cambios. En la cláusula 7215 se introduce el concepto de verificación del método, que es la actividad de verificar que el laboratorio puede alcanzar el rendimiento requerido. Cuando sea necesario desarrollar un método, se tratará de una actividad planificada y se asignará al personal competente dotado de los recursos adecuados. A medida que avance el desarrollo del método, se llevará a cabo una revisión periódica para confirmar que se siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. Cualquier modificación al plan de verificación debe ser aprobada y autorizada. De acuerdo con el punto 7217, el cliente tiene que aceptar las desviaciones de los métodos. En este contexto, la desviación debe ser entendida como un cambio o una modificación planificada al método. Se ha eliminado el contenido de las secciones 543 y 5444 de la versión anterior sobre los métodos desarrollados por el laboratorio y los métodos no normalizados. Se ha incluido una nueva manera de validar los métodos como en la sección 72211C. Esta técnica proporciona que la robustez del método se compruebe mediante la variación de parámetros controlados como la temperatura de la incubadora, el volumen dispensado, etc. La nota 3 de la norma anterior es ahora el requisito 72222. La cláusula 7224 precisa con mayor detalle la necesidad de registros como resultado de la validación. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Se recomienda documentar las verificaciones cuando se utilizan métodos normalizados. El muestreo. Identificación de los cambios. El muestreo se destaca ahora como una actividad de laboratorio, al igual que los ensayos y las calibraciones. Toda la norma se aplica también a las actividades del muestreo. La forma en que la norma maneja el muestreo no ha cambiado mucho. No obstante, al evaluar la incertidumbre de la medición, debe incluirse la contribución del muestreo. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Se deben adaptar los procedimientos de evaluación de la incertidumbre para incluir el componente de muestreo cuando sea necesario. Manipulación del ítem de ensayo o de calibración. Identificación de los cambios. Cuando el cliente requiera que el ítem sea sometido a ensayo o calibración, reconociendo una desviación de las condiciones especificadas, el laboratorio deberá incluir una cláusula de exención de la responsabilidad en el informe que indique qué resultados pueden verse afectados por la desviación. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Se debe modificar los formatos de los informes para incluir una cláusula de exención de responsabilidad. Requisitos técnicos. Identificación de los cambios. Se ha actualizado la gestión y el registro de errores y faltas. Se ha suprimido el anterior punto 41323 que trataba sobre el tachado y la rúbrica de los errores. Ahora es requisito que las modificaciones de los registros técnicos se rastreen hasta las versiones anteriores y hasta el original. Todas las versiones se mantendrán indicando que se ha cambiado y quién es el responsable de la modificación. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. En caso de utilizar registros electrónicos, el laboratorio debe tener un sistema que permita versiones y su seguimiento y la identificación de responsabilidades. Evaluación de la incertidumbre de medida. Identificación de los cambios. Esta cláusula ha permanecido prácticamente inalterada, pero hay una nueva nota 2 en la parte 763 en la que se especifica que si el laboratorio utiliza un método en el que ha establecido y verificado la incertidumbre de medición, no es necesario evaluar la incertidumbre de medición de cada resultado. Si el laboratorio puede demostrar que los factores críticos de influencia han sido identificados y están bajo control. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Definir y controlar los factores críticos de influencia, generalmente a través de la garantía de la validez de los resultados de las medidas. Aseguramiento de la validez de los resultados. Identificación de los cambios. La validez de los resultados puede ser monitoreada de diferentes maneras. El laboratorio debe tener una estrategia sobre cómo usar las diferentes medidas.
días. Este seguimiento se planificará y revisará e incluirá en su caso, pero sin limitarse a el uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad, el uso de instrumentación alternativa que ha sido calibrada para proporcionar resultados trazables, comprobaciones funcionales de los equipos de medición y ensayo, utilización de normas de verificación o de trabajo con gráficos o cartas de control de calidad cuando proceda, controles intermedios de los equipos de medición, duplicados de ensayos o calibraciones utilizando los mismos o diferentes métodos, volver a ensayar o recalibrar los elementos retenidos, correlación de resultados para diferentes características de un ítem, revisión de los resultados reportados, comparaciones intralaboratorio, análisis de muestras ciegas. Existe un punto específico, el 772, con requisitos para la participación en comparaciones interlaboratorios, en el que se mencionan los ensayos de aptitud y otros tipos de intercomparaciones. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Adaptar el plan de aseguramiento de la validez de los resultados a las nuevas opciones si es necesario. El informe de los resultados. Identificación de los cambios. Generalidades. Los requisitos para los informes simplificados ya no son solo para los clientes internos, sino para cualquier cliente, si así es acordado. Requisitos comunes. Se ha incluido lo siguiente. La fecha de emisión del informe. Se ha borrado la nota 1, paginación de informes, de la norma anterior. En lugar de una firma, la identificación de las personas que autorizan el informe. El requisito 7822 es nuevo e incluye dos cláusulas de exención de responsabilidad, una relativa a la información proporcionada por el cliente y otra relativa a la toma de muestras cuando el laboratorio no la cubre. Notificación del muestreo. Requisitos específicos. En comparación con el anterior 5.10.3.2, se añade un nuevo punto donde se debe incluir la información necesaria para evaluar la incertidumbre de la medición para su posterior ensayo o calibración. Comunicación de las declaraciones de conformidad. Se añaden dos nuevas subcláusulas. Cuando se presente una declaración de conformidad con una especificación o norma, el laboratorio documentará la regla de decisión empleada, teniendo en cuenta el nivel de riesgo, como la falsa aceptación y el falso rechazo y los supuestos estadísticos asociados a la regla de decisión empleada, y aplicará la regla de decisión. El laboratorio informará sobre la declaración de conformidad, de manera que en ella se identifique claramente a los que se aplica la declaración de conformidad y la regla de decisión aplicada, a menos que sea inherente a la especificación o a la norma solicitada. Presentación de opiniones e interpretaciones. Esto es más detallado ahora. Debe haber personal autorizado para emitir dictámenes e interpretaciones, y estos deben basarse en los resultados obtenidos con el elemento sometido a ensayo o calibración y estar claramente identificados como tales. Cuando las opiniones e interpretaciones se comuniquen directamente mediante el diálogo con el cliente, se conservará un registro del diálogo. Modificaciones de los informes. Se ha introducido el requisito 7881 cuando un informe emitido necesita ser cambiado, enmendado o reevaluado. Cualquier cambio de información que se produzca deberá estar claramente identificado y, en su caso, la razón del cambio se incluirá en el informe. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Incluir la regla de decisión y vincularla con la evaluación de la incertidumbre de la medición. Cuando se realiza el muestreo, la contribución de esta actividad a la incertidumbre de la medición debe ser clara. Por lo tanto, hay que desarrollar procedimientos para ello. El laboratorio elaborará normas de decisión junto con su cliente cuando deba realizarse una evaluación de la conformidad basada en los resultados. El laboratorio autorizará oficialmente al personal encargado de emitir dictámenes y realizar interpretaciones. El laboratorio deberá adaptar el formato de informe para incluir todos los requisitos nuevos y los requisitos de reemisión y o modificación. Las quejas. Identificación de los cambios. Esta cláusula se ha perfeccionado y contiene requisitos para el procedimiento. El procedimiento de queja se pondrá a disposición de cualquier parte interesada que lo solicite. El contenido del procedimiento se detalla aquí. El laboratorio acusará recibo de la reclamación
e informará de los progresos realizados al denunciante. Los resultados que se comunicarán al denunciante serán elaborados o revisados y aprobados por una o varias personas que no estén involucradas en las actividades originales del laboratorio en cuestión. Siempre que sea posible, el laboratorio notificará formalmente al denunciante el fin de la tramitación de la denuncia. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Es aconsejable adaptar el procedimiento de tramitación de reclamaciones a los nuevos requisitos. La definición del término queja como una expresión de insatisfacción por parte de cualquier persona u organización hacia un laboratorio en relación con las actividades o resultados de ese laboratorio donde se espera una respuesta es una buena definición de queja. Es importante que esto no se limite a las quejas por escrito. De acuerdo con la cláusula 7.96, las decisiones tomadas dentro del proceso de queja, especialmente la decisión sobre el resultado de una queja, deben ser comunicadas por personal no involucrado en la actividad en cuestión. Trabajo no conforme. Identificación de los cambios. Esta cláusula es más detallada y se ha incluido un nuevo punto que debe tenerse en cuenta en el procedimiento de trabajo no conforme. Las acciones, incluyendo la interrupción o repetición del trabajo y la retención de informes, según sea necesario, se basan en los niveles de riesgo establecidos por el laboratorio. Se realiza una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluido un análisis de impacto sobre los resultados anteriores. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. El laboratorio debe adaptar su procedimiento de manejo de trabajo no conforme para incluir diferentes niveles de riesgo y el análisis de las extensiones. Control de la gestión de datos e información. Identificación de los cambios. Todo el capítulo ha sido reescrito y adaptado para manejar información electrónica. El laboratorio podrá tener un sistema de gestión de la información aplicable a la información electrónica y convencional. El sistema debe ser validado y protegido. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Los requisitos del sistema de gestión de la información no se limitan a los sistemas informáticos, sino a cualquier tipo de sistema que maneje información. Pruebe el sistema en su lugar para comprobar la integridad, el posible acceso no autorizado, la protección contra la manipulación y las copias de seguridad. El sistema debe mantenerse de forma correcta y en un entorno adecuado. Si es necesario, valide el sistema. Se puede considerar que los programas informáticos comerciales de uso general dentro de su gama de aplicaciones de diseño están suficientemente validados. El personal tendrá acceso a las instrucciones del sistema de gestión de la información. Se comprobarán los cálculos y las transferencias de los datos. Requisitos del sistema de gestión. Opciones. Identificación de los cambios. Todo el capítulo es nuevo y hay dos opciones. La opción A incluye el contenido mínimo del sistema de gestión. La opción B establece que los requisitos mínimos se considerarán cumplidos si el laboratorio tiene un sistema ISO 9001 y también cumple las cláusulas 4 a 7. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Debe tenerse en cuenta que los objetivos de la norma ISO 9001 pueden diferenciarse de la norma ISO IEC 17025 y que el sistema debe adaptarse en consecuencia. Debe comprobarse el alcance de la norma ISO 9001 para garantizar que se incluyen las actividades del laboratorio. Los laboratorios que forman parte de grandes organizaciones con ISO 9001 pueden beneficiarse de ello. Documentación del sistema de gestión. Identificación de los cambios. Se ha suavizado o flexibilizado los requisitos. La necesidad de una política de calidad, así como de un manual de calidad, han sido eliminados como en la ISO 9001-2015. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Adaptar el sistema a los cambios. Control de los documentos del sistema de gestión y control de los registros. Identificación de los cambios. La cláusula se ha simplificado a pesar de que los requisitos son básicamente los mismos. Medidas para hacer frente a los
los riesgos y a las oportunidades. Identificación de los cambios. La cláusula es completamente nueva y sustituye al concepto de acciones preventivas. El laboratorio deberá considerar los riesgos y oportunidades asociados con las actividades del laboratorio para garantizar que el sistema de gestión alcance los resultados previstos, mejorar las oportunidades para lograr el propósito y los objetivos del laboratorio, prevenir o reducir los impactos no deseados y los posibles fallos en las actividades del laboratorio y lograr la mejora continua. El laboratorio deberá planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. ¿Cómo hacerlo? Integrar y aplicar las acciones en su sistema de gestión, evaluar la eficacia de estas acciones. Las medidas adoptadas para abordar los riesgos y oportunidades serán proporcionales al impacto potencial en la validez de los resultados del laboratorio. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Se recomienda que el laboratorio elabore un documento específico, procedimiento o cualquier otro nombre en el que se identifiquen los riesgos y las oportunidades, así como un plan de acción para minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades. Este procedimiento, así como el plan de acción actualizado, deberían analizarse durante la revisión de la gestión y debería evaluarse la eficacia de las medidas adoptadas. El documento de identificación de los riesgos debe incluir al menos lo siguiente: riesgos para la imparcialidad surgen de sus actividades o de sus relaciones o de las relaciones de su personal. El nivel de riesgo, como la aceptación falsa y el rechazo falso y los supuestos estadísticos asociado con la regla de decisión empleada y aplicar la regla de decisión. El laboratorio deberá establecer diferentes niveles de riesgo, evaluar las no conformidades que surjan utilizando estos niveles y actuar en consecuencia. La mejora. Identificación de los cambios. Se han reducido las necesidades. No es necesario disponer de un procedimiento ni evaluar la eficacia. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Adaptar el sistema a la nueva situación. Las medidas correctivas. Identificación de los cambios. Se ha modificado la redacción de la cláusula y se han incluido otros puntos. Determinar si existen o podrían existir no conformidades similares y actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación, si fuera necesario. Se han eliminado las auditorías internas adicionales. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Debe actualizarse el procedimiento. Auditorías internas. Identificación de los cambios. Esta cláusula se ha flexibilizado. No es necesario realizar auditorías internas cada año, sino a intervalos planificados. La relevancia de las actividades a auditar, los cambios en el laboratorio y los resultados de las auditorías anteriores deben tenerse en cuenta en el programa de cada auditoría. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Adapte el procedimiento. Al programar y planificar la auditoría, se recomienda considerar la relevancia de las actividades a auditar, así como el contexto particular del laboratorio, el resultado de auditorías internas y externas previas, etc. En función de ello, podría revisarse la frecuencia y el enfoque de las auditorías internas. Revisión de la gestión. Identificación de los cambios. Esta cláusula ha sido reescrita. La recomendación de realizar la revisión de la gestión cada 12 meses ha sido eliminada. Se han cambiado algunas entradas. Por ejemplo, comentarios de los clientes se ha modificado a comentarios de los clientes y del personal. Se han añadido algunas entradas. Cambios en cuestiones internas y externas que son relevantes para el laboratorio. Cumplimiento de los objetivos. El estado de las medidas adoptadas en anteriores exámenes de la gestión y la suficiencia de los recursos. Resultados de la identificación de riesgos. Se han detallado los resultados. La eficacia del sistema de gestión y sus procesos para la mejora de las actividades del laboratorio relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de este documento. Para la provisión de los recursos necesarios para cualquier necesidad de cambio. Sugerencias sobre cómo implementar los cambios. Adapte el procedimiento. Hasta aquí la revisión de los cambios de la norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017. Espero que las sugerencias dadas para implementar los cambios les sean de mucha ayuda.